Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Tu pasado tiene un brillo que no para de crecer. Qué pena da recoger en tu historia algo amarillo. Pero pienso en el morrillo, aunque no quiero pensar, qué pena da recordar, desde lejos casi se acaba. Allí, aquí, Guiteras jugaba con un rifle y con el mar. Con el canto a matanzas de Carilda Oliver, emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Ha guiado nuestros pasos, nuestras mentes y nuestros corazones hasta las Atenas de Cuba. Desde aquí te digo como siempre que eres bienvenida, bienvenido y viceversa. No durmió en un momento, porque estábamos perenne y constantemente vigilando el yate. Constantemente. Siempre había uno que miraba a ver si venía el yate, veíamos luces, pero en fin no era el yate. Ya el yate estaba detenido desde que entró en el puerto. Dice Guitera, chico, mira a ver qué cosa es lo que dice Xiomara, que viene un camión ahí con caja amarilla. Entonces me llamó para que yo mirara, me asomo a la ventana, resultó un camión cargado de soldados. Ya no habló más nada el doctor Guitera, quien habló fue Aponte. Carlos Aponte fue el que mandó a coger las armas y a lanzarnos. Salimos de dos en dos por esta puerta, pero que ya al salir nos encontramos los soldados desplegados para tirarnos. Por esta misma puerta, Iroel, salieron Guitera y Aponte y sus compañeros para enfrentarse a la muerte y a otra manera de vivir también. Y no queríamos venir a Matanzas, donde hace rato queríamos hacer un programa, sin venir aquí. Este lugar que sagrado de los cubanos que todos debemos visitar alguna vez, ¿no? Porque aquí asesinaron la voluntad adelantada de conquistar nuestra soberanía y arrebatársela a los yanquis, ¿no? Una voluntad expresamente antiimperialista, El Che llama a Guitera el más puro luchador antiimperialista. Y Fidel, el 8 de mayo de 1959, cuando en la plaza regresa, plaza cívica todavía, no era todavía Plaza de la Revolución, y lo recibe el pueblo, recuerda que es 8 de mayo, y recuerda a Guitera y dice más o menos que él quiso hacer lo que estamos haciendo, pero cayó antes de lograrlo, ¿no? O sea, es el hombre referente, por decirlo de alguna manera, como luchador antiimperialista de los que hicieron triunfar la revolución en el año 59, y también junto a Guiteras Aponte, que es también un hombre que combatió junto a Sandino, otro símbolo del antiimperialismo, y aquí incluso le estamos haciendo hasta un homenaje sonoro, no sé si oyeron. Sí, porque sé que tenemos un campo de tiro. Sí, que nos recuerda quién es nuestro enemigo y cómo no podemos dejar de prepararnos para que un golpe traicionero, como le hicieron a Guitera, conspirando con la embajada americana, porque Batista... Ahí está la mediación. Exactamente, con Caffery, el embajador yanqui, conspirando, que derroca, por supuesto, al gobierno de los NDI, que era chocante porque estaba Guiteras en él con los intereses norteamericanos en Cuba, y que Guiteras desafió sistemáticamente durante su gobierno. Hay anécdotas que no vamos a hacer aquí, pero que son impresionantes, y podemos buscarlas en nuestra prensa, en libros como el de Tavares Real, el de Paco Ignacio Taibo,
Las mismas aproximaciones a su figura que hace Fernando Martínez Heredia, por ejemplo. Tremendo Heredia. Fundador del comunismo cubano. Lo dice, así lo define él. En lo mismo que escribe Pablo de la Torriente, por ejemplo, un contemporáneo suyo sobre Guitera. Lo dice, tenía... Como un imán para los hombres. Exactamente, algo así, dice Pablo. Una fuerza misteriosa, pero irresistible, aquella decisión callada. Pero rígida, algo así dice Pablo, pero con rígida. La imaginación rígida hacia un punto, la revolución. Así mismo. Y el material con el que vamos ahora, Iroel. Sí, vimos un fragmento al inicio, Muerte y Vida en Morrillo, de Oscar Valdés, y que recoge en una especie también de investigación histórica los hechos que aquí sucedieron, que yo diría que marcaron también la historia de nuestro país y cierran el ciclo de la revolución del 30, que sería continuada después por la generación del centenario. Dice que fueron unos 2.000 hombres los que se reúnen aquí para enfrentarse a los revolucionarios, una masacre. Como los traidores, hacía Batista, que Guiteras había denunciado ante el presidente Grau por ir a conspirar a la embajada de Yankee. Y siempre hay un pusilánime que lo perdonó Grau, y Guiteras le respondió: quienes perdonamos hoy nos matarán mañana. Mató a Guiteras, al pusilánime pudo hacer toda la politiquería después que hizo en la historia de Cuba, ¿no? Pero yo creo que podemos sacar profundas lecciones desde un lugar como este y vernos en esa postura de Guiteras cuando escribía un texto fuera del gobierno, que es septembrismo, cuando dice que un movimiento que no sea antiimperialista en Cuba no puede ser revolucionario, ¿no? Estoy citando de memoria, ¿no? Y es el sentido de nuestra historia, de la historia de la Revolución Cubana y de la historia de Cuba como nación, que es ese enfrentamiento con el imperio, ese enfrentamiento de soberanía frente a hegemonía que hoy está al rojo vivo. Y cada vez que sintamos flaquear o digamos una traición de alguien, nos acordemos de Guiteras. Gracias, Iroel. Vamos nosotros entonces con un fragmento del documental Muerte y Vida en el Morrillo de Oscar Valdés. Bueno, ya cuando salimos de dos en dos para que el camión de soldados no nos viera. Casariego Pérez, que está con Conchita Valdivieso y es herido en el combate. Entonces salta la ametralladora y ordena a Conchita que se la coja. Entonces Casariego, al sentir que había callado la ametralladora de Tony, me dice a mí, del doctor Guitera, me dice: mataron a Guitera. ¿Cómo lo mataron? Dice: sí, porque la ametralladora de él ya no se siente. Entonces Aponte y Guitera cayeron allí en la punta de aquella roca. Él abre fuego con la ametralladora y tira el disco de 50 tiros, pero una vez que se le termina, saca su pistola, tira el primer peine y al colocar el segundo peine le dan un tiro de puntería y le parten el corazón. Como a 4 metros de donde estaba la mesa de la morgue, el cadáver de Aponte y el cadáver de Tony. Entonces vimos cuando ellos desnudaron los cadáveres y empezaron a hacerle la autopsia allí. Entonces cuando ellos abrieron, le encontraron a Tony, que el médico sacó la mano y enseñó así, dice: miren ustedes, el corazón se lo ha desbaratado y ha sido con una bala dum.
La prensa comentaba así la muerte de Guiteras. Un año después, un compañero de esto del grupo se aparece con un paquete de circulares que le remitían del Estado Mayor de la Marina, se lo remitían a Carmelo González, que es el que delata a Guiteras. Estábamos a 7 de mayo y al día después se conmemoraba un año de la muerte de Guiteras, de que Carmelo lo había delatado. Busqué dinamita fresca, se cogió, se metió, se probaron los fulminantes, se taparon, se metieron en el nicho que se le había hecho entre los papeles aquellos de las circulares, se amarró y el mismo compañero que trajo el paquete lo llevó a correo, lo puso en la misma y el paquete siguió su curso. Al otro día, cuando Carmelo lo abrió, así ajustició la joven Cuba al delator de Tony Guiteras. No voy a nombrar a Oriente, no voy a nombrar la sierra, no voy a nombrar la guerra, pero nuestra luz diferente. No voy a nombrar a Oriente, no voy a nombrar la sierra. La frente sin un cordel, la frente para el laurel, la frente de plomo y uva, voy a nombrar toda Cuba, voy a nombrar a Fidel. Ese que para en la tierra, aunque la luna le hinca, ese de sangre que brinca y esperanza que se aferra, ese clavel en la guerra, ese que en valor se baña, ese que allá en la montaña es un tigre repetido y donde quiera crecido como si fuera respetado por las piñas, novio de todas las niñas que tienen el sueño recto. Ese Fidel sol directo sobre el café y las palmeras, ese Fidel con ojeras, vigilante en el Turquino, como un ciclón repentino, como un montón de banderas. Gracias por ser de verdad, gracias por hacernos hombres, gracias por cuidar los nombres que tiene la libertad, gracias por tu dignidad, gracias por tu rifle fiel, por tu pluma y tu papel, por tu ingle de varón, gracias por tu corazón, gracias por todo, Fidel. Gracias por ser de verdad, gracias por hacernos hombres, gracias por cuidar los nombres que tiene la libertad. Gracias por tu corazón, gracias por tu gran valor, gracias y por esa estrella que siempre tú has tenido. Gracias por mostrarnos el camino, gracias por la patria y su destino. Gracias por tu guía firme que seguimos. Gracias
muerte de Antonio Viteri y Carlos Aponte, ese propio día son sepultados sus cadáveres en el cementerio de Matanzas, en horas de la noche. Y allí estuvieron hasta 1937, una historia poco conocida y que vale mucho que se aclare porque no está en los libros de historia de Cuba. Y la historia hay que venir a los lugares para vivirla. Ese propio día 8 son sepultados en el cementerio de Matanzas, pero en 1937 José María García, conocido como el Viejo García, un fiel guitarrista, extrajo los restos del cementerio de Matanzas con la intención de que no fueran profanados con la politiquería de la época y los llevó en ómnibus hasta la ciudad de La Habana. Interesantísimo. Muy, muy interesante eso, profe. Y los guarda en su casa ahí en Pavolotti. Eso no se sabía. Eso no se sabía. Este es el Viejo García. Él es José María García. Esos restos que usted me dice que estuvieron guardados en su casa, eso no lo supo nadie hasta que en 1970, por una carta que se recibió en la seguridad del Estado, se sabe de que José María García tenía los restos guardados. Y entonces, cuando se le da la tarea al el actual doctor Gilberto Muñoz Valdés, en ese entonces miembro de los órganos de seguridad del Estado, que realizara una investigación para determinar el paradero de José María García. Si en 1935 ya era conocido como el Viejo García, imagínense ustedes en 1970. Estaba hospitalizado, creo. No, todavía. Cuando lo lograron encontrar, porque no tenía domicilio fijo, fue cuando lo internaron en el Cira García y allí permaneció por casi 2 años. En su delirio no lograba concatenar una idea con otra, hasta que un buen día mandó a buscar a Gilberto Muñoz y le dijo que le entregaría a sus compañeros de 32 años. Y fue cuando entonces los llevó hacia su antigua casa en el barrio Pavolotti y les dijo que en el sótano de la casa se encontraban los restos. La propietaria de la vivienda, que en ese entonces era la misma que había adquirido la vivienda en la década del 30, le dijo a los compañeros oficiales que sí, que cuando ella había adquirido la vivienda, José María García le había dicho que algún día regresaría a buscar algo muy importante que había dejado. Pero la propietaria revisó la vivienda y no lo encontró. No podía hacerlo. Es que los restos estaban detrás de una pared falsa que se encontraba en el sótano. Cuando derriban la pared es cuando se encuentran 2 cajas de zinc perfectamente conservadas, con los restos de Antonio Viteri y los de Carlos Aponte. ¿Qué es esta foto que se ve? Es esta foto que está aquí, que es de la revista Moncada, del barrio Pavolotti. Y entonces, cuando encuentran los restos ahí, ¿qué pasa? ¿A dónde van? ¿Dónde los colocamos? Por supuesto, era necesario verificar la información, se les practica el estudio pertinente y después comienzan a deliberar qué hacer con los restos de Antonio Viteri. Llevarlos al cementerio de Colón, donde el Panteón de la Joven Cuba, o sea, donde Joven Cuba tiene un panteón, devolverlos al cementerio de Matanzas, donde habían tenido su primera sepultura. Exactamente. O qué hacer con ellos. Y entonces, en ese tiempo, ellos son depositados en el Museo de la Revolución para que el pueblo pudiera rendirle tributo, el merecido tributo que tantos años se le fue privado al pueblo. Y entonces, cuando surge la feliz idea de reconstruir esta batería de costa para convertirla en un museo memorial. Y es por eso que en el 40 aniversario de la caída en combate de estos revolucionarios, el 8 de mayo de 1975, pues el museo abre sus puertas como museo memorial precisamente con el traslado de los restos de Antonio Viteri y Carlos Aponte hasta esta sala, la sala túmulo del museo, la razón de ser de la institución, porque como ya les decía, somos un museo memorial donde todas las generaciones vienen a rendirle tributo. Y digo todas, ¿por qué? Porque todavía hoy, cada 8 de mayo, vamos a cumplir 47 años de este suceso, pues todavía hoy el pueblo matancero y también el pueblo cubano asiste en peregrinación, como se hizo ese 8 de mayo, hasta este lugar a rendirle tributo a estos revolucionarios que hoy descansan en nuestro museo. Es un lugar sagrado, sin duda. Es un lugar sagrado y además tiene ese valor de venir a los lugares, como nos marcaba la profe, de venir al lugar, de buscar el detalle, de saber lo que no está en los libros, que uno desde la distancia a veces no está del todo claro y tocar las cosas con la mano tiene un valor importante. Por cierto, Karen, y discúlpame, quisiera hacer una aclaración cuando me hablas de detalle. Al inicio ustedes hablaban que por esa puerta había salido Antonio Viteri a encontrar la muerte y no fue así. Antonio Viteri sale por una puerta que está en el patio. Yo decía que hay que ir a donde la gente que está sabe. Siempre, ¿Por dónde salen? Siempre se aprende. Buscando la parte, la orilla del río, buscando la parte más estrecha para poder cruzar hacia el frente, huyendo de todos los soldados que le venían por esa zona. Enfrentando la traición. Salen por acá, por la puerta trasera, buscando la otra puerta que se encontraba en el patio, que les daba acceso entonces a la orilla del río, y por ahí
poder subir dentro de la maleza y llegar a la parte más estrecha del río para poderlo cruzar. Porque recuerden que estamos hablando de 1935 y ese puente que hoy nos permite el acceso a la otra ribera del río, pues fue inaugurado en 1951, que de hecho, y un detalle, desde ya su propia inauguración se llama Antonio Guiteras. Todos los conocemos como el puente de Caníbal, pero realmente es el puente Antonio Guiteras desde el 28 de julio de 1951. Todavía Batista no había dado golpe de No, Estado. todavía. Así mismo. Pues muchísimas gracias. Esta sí muchas es la gracias. puerta. Ah, lo dijo la Siempre que más hay que sabe. volver Esta sí aquí. es la puerta. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Ha sido No, un placer. gracias a Dianeris, ustedes. Sí. gracias por habernos recibido. Gracias a y ustedes. La pupila también en su casa. Ha sido realmente algo fabuloso haber estado aquí. Gracias a ti y bueno, tenemos que estar siempre cerca y a seguir aprendiendo sobre Guiteras, entrañable lugar de nuestra patria y de nuestra historia. Y para allá vemos el mar. Sí, Hacia allá como está el no, brazo un del mar. entorno precioso. Bueno, pues usted nos toca guiarnos porque estar cerca del mar siempre es reconfortante. No soy un continente, no soy la terca primavera, no soy roca de la simiente, soy camino de la seda. No soy agua bendita, no soy pájaro que regresa, no soy la terca melodía, soy camino de la seda. Soy esa muchacha que canta, soy camino que regresa, soy, no soy cáscara del desconsuelo, no soy la bruma de tu queja, no soy vereda de tus vientos, soy camino de la seda. Soy esa muchacha que canta, soy camino que regresa, soy, pero si me calla me salva matanza, pero si me calla, pero si me calla. Pero si tú me callas, matanzas, divino castigo, matanzas, remedio de mis penas, matanzas, semilla de lo vivido, mujer que me libera, matanzas, puerto de mi canto, matanzas, guitarra que no quiebra, matanzas, yo te sigo amando, mujer que me libera. Pero si tú me callas, pero si tú me callas, se calla matanza. Pero si tú me callas, pero si tú me callas, soy esa muchacha que canta, soy camino que regresa, soy. Y conversamos ahora con Manuel Hernández, pero en Matanzas no hace falta decir su apellido, porque con Manuel basta. Manuel es Premio Nacional del Humor, es Premio Nacional de Periodismo. Para mí es un gusto, profe, conversar con usted. Placer para mí. En el Paseo Narváez.
Este lugar donde estamos, yo quiero que usted me ayude a verlo antes y a verlo ahora. Bueno, antes era una calle más De la ciudad. De la ciudad, un poco marginada, olvidada de aquí. A pesar de que tiene el río bellísimo. A pesar de que tiene el río, que es un sur. privilegio tener un río en una ciudad, ¿no? Y a pesar de que tenía la Escuela de Artes Plásticas y Música acá. ¿Qué es esta edificación acá, que estamos al lado. viendo? Entonces, a partir de un proyecto que hace el Lolo Osmani Betancourt, que es escultor, de emplazar escultura en el paseo. Por ejemplo, como esta que tenemos aquí. Como esta, como aquella. Y murales en las paredes. Murales que fueron hechos para este espacio. Para este espacio. ¿Dónde los hicieron? En el mismo taller. Este que está aquí adelante. Ese taller, el taller Galería Lolo. Que ¿Qué artistas, profe, discúlpame que retroceda en la historia, qué artistas están involucrados en todos los murales que tenemos aquí? Padilla, que es un pintor matancero que vive en Francia y que tiene una donación muy importante de arte africano que hay en el museo de aquí, que él recopiló durante 50 años y donó para la ciudad. Y hizo el mural aquel para este lugar. Aquí está Zaida del Río, que ha venido varias veces, muchas veces aquí al taller. Y aquel lo hice yo también para acá. Ese es Era un poco para darle vitalidad a este lugar. Y entonces... Pero digamos que eso fue provocando la idea de un paseo. De un paseo porque pensaban hacer un bulevar en la calle comercial del centro de la ciudad, pero de hecho esto es un paseo natural. Tiene un malecón, entonces se empezó a adoquinar, ponerle luminarias, bancos, artistas y pequeños empresarios que hicieron bares muy interesantes, sus negocios. Este sería de puente a puente, aunque falta todavía un tramo para... Se le sembraron árboles, más agua y se le dio que hoy por hoy es la arteria donde transita los turistas, todo el mundo viene a este lugar en vez de la calle comercial. Sí, hay que aclarar que es la hora, son las 12 del día, por eso digamos que luce, estamos aprovechando esta sombrita aquí, el profe y yo, por eso es que luce, digamos, un poco más despoblado, pero el profe me cuenta que en las tardes y en las noches, digamos, bajan los pobladores y usan este espacio. Sobre todo los jóvenes bajan todas las noches para acá, esto se pone, es un hervidero. Llena de gente. Además, el río es muy importante, pero por aquí salía todo el azúcar. En el siglo XIX hay una grúa del siglo XIX de manos ahí que todavía se conserva. Eran almacenes de azúcar, salían ahí a las goletas, ¿no? Sí, digamos que históricamente este sitio ha sido vital para la ciudad. Vital para la ciudad porque era el comercio de la ciudad en el siglo XIX y XX, ¿no? Hasta que ya crearon muelles nuevos y todo eso. Pero estos eran almacenes debajo y viviendas encima. La Galería Taller era un almacén, bueno, cuando él lo tomó, sacó 36 camiones de escombros de allá adentro. De allá adentro y todavía queda por remozar un poco, pero se ha conservado su misterio, ¿no? Sí, no, y su estructura también industrial. Se ve el patrimonio industrial que hay en esas paredes. Profe, yo le preguntaba que usted que es un matancero de pura cepa, como decíamos ahorita, para la sensibilidad de la ciudad, para la sensibilidad del espacio urbano, ¿qué valor tiene construir, preservar y seguir desarrollando, como usted mismo me decía, un espacio como este? Y ahí le estoy pidiendo su mirada también como cronista, porque usted también tiene ese periodista adentro para interpretar a la ciudad. Es un privilegio tener un río, ya te decía, ¿no? Dentro de la ciudad es como respirar. Es como toda esta área es peatonal aquí y que puede disfrutarlo casi al centro de la ciudad. Es algo, como decía Carilda, Matanza era un alma y esto le aumenta el alma de la ciudad. Sí. Porque es la luz, es el aire, el cielo, el agua, todo aquí a la mano. Pasamos a la galería, profe, para ver a la galería.
las manos a la obra. Y esta es una de las primeras esculturas que se llama el guía. Esta que Guía. fue Y de las Martí, primeras que emplazaron. de las primeras, y Martí, que fue muy polémica, porque Martí con el machete en la boca es como ilustrando una carta a Gómez, que Martí le dice a Gómez que estaba en tiempo de cambiar su verbo por el machete. O sea, es el simbolismo que su palabra era la fuerza, arma también. el arma de la revolución como tal. El arma y el alma, profe, ¿verdad? El alma. Usted que hablaba de Carilda, el alma, la ciudad, Martí también es el alma. Martí es alma. Es completa. arma y arma, a la Arma y- misma vez. No la ingratitud de los hombres, como dice. Pero eso sí, pues, solo les puedo garantizar la ingratitud probable de los hombres. Los Eso. hombres. Mire cómo se ven los arcos, mantuvieron Sí. esa estructura. Tratamos de que se mantenga el misterio, Ese espíritu. el espíritu ese colonial y de comercio que tenía la ciudad. Estos almacenes eran, por el río entraba toda mercancía de la ciudad en el siglo XIX. Y ahora su obra, profe, ¿por qué motivos transcurre? Es decir, eso es suyo, sin discusión. Sí. Estas cosas, bueno, lo que aprendí cuando niño, los campesinas, las mujeres, Motivos sí, campesinos. todo es el hombre con la naturaleza, los animales, la felicidad. Además, ya los campesinos no son así pero ya tienen celulares, están tatuados, en aretes. Pero bueno, como usted decía, el alma, esperemos que haya un alma que perviva, ¿no? En toda esa mística. Siempre será la poesía del campo. La naturaleza siempre va a prevalecer, aunque nos tenga a nosotros sí. porque nosotros la maltratamos, ¿eh? No, Vaya, nosotros digo, los seres humanos. Yo No digo usted y yo. Ya soy de ciudad, de cemento, nunca seré de cemento. Soy de tierra y de árboles y de caña. Esa añoranza se mantiene. Claro, eso yo creo que no desaparecerá nunca. Al contrario, se volverá otra vez al campo, a la felicidad de la naturaleza y a la poesía del amor y los animales. Como este espacio, como esta galería, hay otras en el paseo, hay espacio para otros Sí, artistas. hay espacio de otros artistas. Además, la Escuela de Arte interactúa aquí, la Bienal interactúa, los artistas trabajan aquí a veces, porque como esto es un taller, tiene equipos para soldar, para fundir, para trabajar con resina, otros materiales. Y acogen ustedes también a otros artistas. Exacto, siempre se trabaja. ¿Le pone usted el mismo empeño a estas piezas que le ponía a la esquinita del periódico, aunque le dieran ese pequeño pedacito? Y digo pequeño no por menos importante. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son esos dos, Manuel, del pedacito de la tira debajo del periódico y este que se sienta en este taller que es inmenso y grande a pensar estas piezas? No, yo soy lo que hago. Si no le pones amor, no vale la pena nada. No vale la pena ni ser, yo le digo a las personas, si tú no sientes amor, no eres ni revolucionario. Para ser revolucionario tienes que sentir amor por algo, por la sociedad, por todo. Y por lo que haces, tu obra es como tu hijo. Lo que sale de ahí, así sea un pedacito de papel chiquitico. Que si tú no te sientes realizado con él. Yo le decía a mi nieta cuando era chiquita, ¿tiene misterio? Dibujando. Ella me decía, ¿algo tiene misterio? ¿Quién atraviesa a alguien con una mano? Ella pensaba Funciona, tiene misterio, funciona. Sí, si no tiene misterio, lo borro. Tiene misterio. Se nos ha ido la vida juntos. Se nos han ido los años juntos.
sigue salvando del mundo, a pesar de ciertas cosas, a pesar de ciertos cansancios. No se me va tu amor. Hemos reído tanto juntos, hemos palidecido tanto juntos, porque tu amor me sigue alejando del mundo, a pesar de ciertas cosas, a pesar de ciertos cansancios. No se me va tu amor. No se me va tu Y esta pieza que estamos viendo aquí, ¿cuál es su concepto? ¿Cuál es su idea? A mí me gustan todas, Esta es maravillosa, y aquella, y esta, y el caballo, realmente. Hay una genialidad, diría yo, en lograr del metal inerte, frío, lograr esta plasticidad que recupera tanto de la vida. Hay una vieja discusión de si el arte tiene o no desarrollo en el tiempo. Yo decía, el pintor de los bisontes de Altamira era un hombre de tanto talento como el que hace esto. Aquel con sus instrumentos y medios rudimentarios. Y sus circunstancias. Y claro, pero entonces no tenía el bisonte delante, lo vio, lo plasmó. Él no tiene un caballito de más delante, lo ve de una manera diferente y nos devuelve algo que unifica a esos dos individuos en el tiempo, que se llama talento. Esa unificación en el tiempo de dos seres humanos tan distintos nos las está interpretando el doctor Ercilio Bento, quien es el delegado de la Fundación Antonio Núñez Jiménez aquí en Matanzas, pero además su historiador, pero además un hombre sabio que maneja montones de idiomas, pero que es encantador y es de esa gente que enamora. A nosotros la pupila no nos la tiene asombrada, nos la tiene enamorada. Así que muchísimas gracias, profe, por recibirnos aquí. ¿Aquí dónde? ¿Dónde estamos? Presénteme. Estamos en la Gruta del San Juan. La Gruta del San Juan es un proyecto de la Fundación Antonio Núñez Jiménez, de la delegación, que tiene por objetivo llevar un mensaje de amor a la naturaleza a través de un proyecto educativo donde la imagen, y una imagen artísticamente concebida, digamos que no solamente que está presente, sino que preside el mensaje. No es un mensaje verbal, es un mensaje de imagen. Buscando también lo sensorial, ¿no? Exactamente, hay que recordar que entra 1 millón de imágenes por segundo en el ojo. Entonces aquí, por ejemplo, vienen niños repitiendo todos los fines de semana, que por supuesto no se les cobra. Vienen niños que pueden tener determinada afección física, digamos, una discapacidad, efectivamente, tampoco se les cobra. Las familias que vienen también con determinadas características, las escuelas. O sea, el propósito no es económico, lo es naturalmente, desde el punto de vista que esto tiene que sostenerse. Pero el propósito fundamental es educativo, con un reto, Matanzas las Atenas de Cuba. Tenemos que insertarnos entonces en la cultura de las Atenas de Cuba, no para emular con otras personas, sino para incrementar todo ese proceso que tiene la ciudad en materia, sobre todo en este tiempo de divulgación cultural. Usted me provoca cuando me dice que Matanzas es la Atenas de Cuba, y eso es como una etiqueta que tiene la ciudad, y a veces uno
por lo cotidiano de escucharla, se va quedando como vacío ese concepto. Yo quiero que usted me ayude a rellenarlo si es posible. ¿Qué significación, qué valor tiene esa cultura, esa espiritualidad que concentra y que desarrolla la ciudad de Matanzas, si lo miramos desde los que no somos matanceros, si lo miramos desde la cubanidad? Incluso usted dijo la palabra cubanidad y yo le voy a decir otra, matanceridad, que es un concepto que viene casi de los principios del siglo, lo enuncia Medardo Vitier, pero uno se pregunta, ¿qué es la matanceridad? La matanceridad es una singularidad que tiene relación con aspectos históricos, tradicionales, culturales y geográficos. La geografía está presente porque hay un entorno propicio para que las artes tengan un cobijo. Lo interesante es que este concepto surge, es decir, el de matanceridad en el siglo XX, principios del XX. Pero Atenas de Cuba, exactamente el 17 de febrero de 1860, muy temprano, cuando en la fundación del Liceo Artístico y Literario, Rafael del Villar, su director, dice, esta es la Atenas de Cuba. Naturalmente ha recogido un devenir en el tiempo donde ha estado presente, por ejemplo, un José Jacinto Milanés, todavía no está un Virne, pero estuvo un malogrado Manzano, un White, un Heredia que pasa también velozmente, pero no hay que olvidar que Heredia escribe en Matanzas la primera poesía que se considera dentro de la poesía revolucionaria cubana. La primera la escribe ya cuando está a punto de ser desterrado. O sea que hay una suma de elementos culturales que yo diría que el ambiente también se hace propicio desde el punto de vista geográfico, porque hay un agrado visual y ese agrado visual estimula el pensamiento creativo de las personas. No quiere decir que en otros lugares del país no haya personas que también tengan creación artística, pero yo diría que el mayor reto del matancero no solamente ser parte de la Atenas de Cuba, sino de contribuir a ella y tener una cultura de apreciación, que eso es muy importante. Quizás no pueda crear esto, pero puede saber que es bello. Hay una sensibilidad. Exactamente. Una sensibilidad. Y me decía usted, profe, que esta es la plaza fundacional. En efecto, la ciudad nace aquí, se funda aquí el 12 de octubre de 1693. Con una singularidad, esta plaza está en un extremo de la ciudad, no en el centro como usualmente se ve en otras localidades, en otras ciudades. Eso es atípico. Atípico por completo. Como es atípica la orientación norte, sur, este, oeste de las calles, que es lo que cumple el propósito de considerar a Matanzas la primera de las urbes modernas de Cuba y una de las primeras de América, porque retoma los elementos urbanísticos del diseño urbanístico de ciudades más importantes de esa época, es decir, de los finales del siglo XVII, que tiene exponentes importantes en el sur de Italia, en Sicilia, por ejemplo. Y eso hace a la ciudad ya de entrada, de entrada se funda como ciudad, es decir, no se funda como villa. No es villa primero para después ser ciudad. Ni es una locación que se va desarrollando. Naturalmente vienen 30 familias canarias a ser, sí, unas 260 personas, a ser, digamos, los padres fundadores en el sentido literal de la palabra. Porque en realidad son personas que vienen a supervivir en un ambiente completamente diferente, que tienen que hacerlo en las más drásticas condiciones, porque tienen que levantar una ciudad que no va a tener su cimiento, por así llamarle, semejante a los de ahora, hasta que no empieza el siglo XIX. Porque lo anterior es adobe y barro. Después empieza una construcción de mampostería, madera, que va creciendo, pero no adelanta. En 1740 la ciudad no ha adelantado más de 3 manzanas donde estamos ahora. Y hay aquí donde estamos edificios e inmuebles que un poco ejemplifiquen eso que usted nos decía. Sí, desde luego. ¿Cuáles marcamos? Matanzas es la ciudad más neoclásica de Cuba. Está el primero, que es el actual, el edificio que tiene hoy la oficina del conservador de la ciudad, pero fue la aduana, tenía una sola planta, la aduana, después fue el tribunal, después fue un edificio de gobierno, y bueno, ahora como le he dicho, es la oficina del conservador. Es el primer edificio neoclásico de Cuba. El segundo en importancia es Sauto, que sin duda es uno de los más bellos, obra de Daniel Dall'Aglio, el italiano, que también hace la iglesia de San Pedro de Versalles. Pero el equilibrio que tiene el edificio, su belleza, la locación. Y el tercero, que es este, que es el actual Museo de Bomberos, y que también es la estación funcional de bomberos, que cumple los dos propósitos. Este es el último, ya este de 1900, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y entonces componen una unidad, un conjunto muy armónico desde el punto de vista de lo que significa el neoclásico en Matanzas, que no se puede prescindir de ese concepto cuando se piensa en Matanzas y cuando se trata de validar esta condición que he dicho
de ciudad neoclásica puramente y moderna también. Tiene otra singularidad y es que este monumento es el primero que se hace al soldado desconocido. En este monumento, en 1919, ya aparece la palabra patria o muerte. Ahí está ya. Ahí está la palabra, o sea, la palabra patria o muerte está inserta en los cubanos desde mucho antes de 1959, porque es una condición de preferir la muerte a que la patria sea hollada, vendida, que sea atropellada, invadida. Ese concepto está desde la cuna de nuestras revoluciones, no solamente la del 59, sino del 68 y un poco más atrás también. Con eso que usted nos marca me voy a quedar. Yo le agradezco muchísimo, profe. Sus palabras, sus ideas, el espíritu de la ciudad y ojalá nos volvamos a ver. La pupila es su casa también. Muchas gracias. Eres botella con mensajes de esperanza, eres refugio de palomas liberadas y tanto desapareces como si no valieras. Eres la espuma de la ola moribunda, amuleto de memoria en el espejo, y respiras desahuciada como si no valieras. Nada es buena tu morosidad, que no circule por tu sangre hielo. Es impreciso caminar vestida de miedo. Vengo del centro del pantano de las bestias y vi tu luz cerca del pozo de la ruina. Nunca te desalientes, como si no valieras. Nada es buena tanta decepción, que no circule por tu sangre hielo. Es impreciso caminar vestida de miedo. Nada es buena tu morosidad, que no circule por tu sangre hielo. Es impreciso caminar vestida de miedo. Eres altar los humanos inocentes, equilibrio de esta alma desdichada. No te desaparezcas, fe, como si no valieras nada, nada, Pues sí, Karen, aquí está, bueno, la plaza de la Libertad, el Parque de la Libertad, es un lugar emblemático de acá de la ciudad de Matanzas. Y allá hay una tarja, una cosa hermosísima, porque es el lugar donde empezaron las famosas tertulias de Domingo del Monte, un hecho clásico en la cultura cubana. Donde se reunían escritores, poetas. Este hombre que fue un crítico literario profundo y lo que sería hoy los promotores culturales. Y organizaba esas tertulias que se hicieron famosas porque además eran como especie de talleres donde la gente leía sus cuentos, lo que hacían y lo analizaban y decían, bueno, esto tiene tal detalle y discutían alrededor de sus obras. Yo creo que es un lugar emblemático
Domingo del Monte, clásico, antológico en la cultura cubana, y creo que dejó una herencia en esta matanza. Bueno, recuerdo desde los 80 y 90 las tertulias en Ediciones Vigía, en la Plaza Vigía, donde hay muchos trovadores, recuerdo Ernesto Pita, los inicios de Raúl Torres. En Peña. Y muchos trovadores como Rey Montalvo, acá como Carlos Fidel Taboada, específicamente Lien y Rey, que es un dúo que ya no es dúo, ya están actuando por separado, pero que marcó pautas en la música matancera y en la trova cubana en general. En Cárdenas también hay que mencionar, Nuestra América, la famosa Peña Suerte de Cangrejos, que marcó un momento importantísimo de los 2000, durante casi 20 años, y que vinieron trovadores de todo el país. Yo creo que hay una riqueza, Alieski también, otro de los trovadores acá de Matanza, Tony Ávila, que estuvo allá en la Suerte de Cangrejos. Yo creo que hay una cultura de tertulia, que ahora decimos peña, que es muy hermosa en la tradición cultural matancera. Y hay una matancera que fue especialmente importante en esas tertulias. Sí, siempre fue armar muchas tertulias y peñas, que fue, Carilda Oribel Labra, en su centenario estamos ahora, una grande poeta, y además que reunía a muchos intelectuales de todos, creadores diversos, de generaciones y de manifestaciones dentro del arte, y que yo creo que es hermoso. Vimos a Ibel de Tucé con el canto a Fidel. Con el canto a Fidel, el famoso poema de Carilda, Ibel de Tucé, que además es una musicalizadora tremenda, fue una de las que participó y fue una de las premiadas en el premio de creación Ojalá, musicalizando Rubén Martínez Viena. Ahora musicalizó también los poemas del Che, algunos de los poemas del Che. Yo creo que vale reconocer el trabajo de Ibel de Tucé, que la vimos con otros músicos interpretando el canto a Fidel. Y Karen, para despedirnos nos vamos por esta misma calle, que es la calle Gelaber. Milanés, pero ¿es Gelaber o es Milanés? Sí, fue Gelaber, pero es la calle Milanés, dedicada a José Jacinto Milanés, que también es la canción por la calle Gelaber de Raúl Torres, que está dedicada también a ese príncipe, como le dice en su canción, que es José Jacinto Milanés, un emblemático también de la poesía y de ese ambiente bohemio que se respira en esta ciudad, y también de esa trova que llega a nuestros días, poetizando, cantándole a la vida, a la ciudad, a cómo soñamos ser y cómo somos. Muchas gracias, Fide. Por la calle Gelaber con Raúl Torres. Hasta la semana que viene. Quise verte entre mis sueños, caminar en mis estancias y matar mi soledad. Son mis oníricos empeños los que me hacen cabalgarte, ya no puedo despertar. Una mentira es un desierto, si en tu regazo no encuentro la paz que me prometí. Mi barco abandonó tu puerto y se trajo en sus bodegas eco de tu frenesí. Y con la fuerza de un Atlante rodaremos mundo abajo por la calle Gelaber. Remembraremos los instantes de aquel príncipe sediento, José Jacinto Milanés. En la vigía hay un misterio, dicen que el que sueña un cuento descubre su porvenir. Y hoy veo los puentes más pequeños, de San Juan hasta Canimar, de San Juan a Yumurí. Y con la fuerza de un Atlante rodaremos mundo abajo por la calle Gelaber. Remembraremos los instantes de aquel príncipe sediento, José Jacinto Milanés. Y aquí me ladran los recuerdos
como perros descubiertos por el tiempo que pasó. Escribo tu nombre en el viento, suena un claxon, me despierto y la magia se acabó.